a la pelotita. Muy buenos días, queridísima señora gobernadora Arabela Carreras, señores ministros del Gabinete Provincial, Gastón Pérez Esteban, Nicolás Lan, Marta Vélez, Carlos Valeri, Rodrigo Buteler, muchísimas gracias por su presencia hoy aquí. Señores legisladores provinciales, Juan Pablo Muena, Graciela Vivanco, Daniel Sanguinetti, Adriana del Agua, Julia, Claudia, ahí me tiré con nombre, no, perdón. Señores funcionarios provinciales, señores funcionarios municipales, señor presidente del Consejo Deliberante, Fabián Rudolph, señores concejales, abanderados, bomberos, policía, todos los vecinos y vecinas que nos acompañan hoy. Realmente agradecido y emocionado de poder compartir con ustedes un nuevo aniversario, el 94 aniversario del Bolsón. Quiero comenzar mis palabras homenajeando a esta valiosa mujer que le da nombre a este paseo, doña Alicia Ascona. Alicia Ascona nació en 1948, estudió en la Escuela 30, en la vieja escuela y querida Escuela 30, actual Escuela número 270. Fue enviada por sus padres con mucho esfuerzo económico a estudiar a Buenos Aires como pupila. A los 16 años se recibió de docente y cuenta la historia que su madre, Jovita, una de las primeras pobladoras del Bolsón, le entregó un diccionario y le dijo que hasta que no se aprendiese hasta la última de las palabras no iba a poder comenzar a enseñar. Reconocida maestra, querida maestra del Bolsón, como incansable trabajadora social, llegó a ser asesora de concejales e integrantes del Tribunal Electoral del Bolsón. Madre de 3 hijos, falleció en el año 2006. Hoy decidimos conmemorar el 94 aniversario de la fundación del Bolsón en este lugar, porque sintetiza nuestra visión, el edificio de la iglesia Nuestra Señora de Luján, como muestra clara de nuestra historia, amalgamándose con este bulevar que construimos hace apenas unos años. Esta puesta en valor que llevamos adelante en nuestra gestión anterior, que comenzó en el 2015, que incluye el pasaje Alicia Ascona, la calle Onelli, la Plaza Pagano, que hoy es motivo de orgullo en su momento, y obviamente con las cuestiones de llevar adelante una obra, trajo aparejada algunas complicaciones en los vecinos, pero siempre tuvimos la interna convicción de que esta obra iba a ser un antes y un después en el Bolsón. Y hoy cuando vemos a miles de vecinos, miles de turistas disfrutándola, compartiendo, no es más ese lugar oscuro y sombrío en el cual los vecinos se acercaban, o no todos los vecinos, sino aquellos que se acercaban a consumir bebidas. Hoy es motivo de orgullo y es el centro neurálgico de nuestra localidad. El ayer y el hoy hermanados. Esta es la transformación que venimos a proponerle al Bolsón. Y cuando vemos a nuestro pueblo nuevamente de pie, sabemos que lo estamos logrando. Muchas veces, y al comienzo de la gestión, cuando teníamos oportunidad de dirigirnos a los vecinos, siempre hablábamos de que era necesario que el Bolsón se ponga de pie, que deje de ser el patio trasero de Bariloche. Y hoy orgullosamente podemos decir que lo hemos logrado. El Bolsón está de pie, el Bolsón es una ciudad pujante, el Bolsón es una ciudad turística, el Bolsón recuperó la institucionalidad. Saber de dónde venimos para saber hacia dónde vamos es fundamental. El paso de un pueblo a una ciudad que nos comprometimos a llevar adelante y que hoy estamos logrando no hubiese sido posible sin el acompañamiento del gobierno provincial. Integrarnos a la provincia de Río Negro fue el punto clave en el cual el Bolsón comenzó a crecer, devolviendo la institucionalidad, devolviendo el respeto, construyendo y haciendo obras de infraestructura que nos permiten proyectar un Bolsón a futuro, poder hablar de un Bolsón a 20 años, poder planificarlo. Empezamos a trabajar en esto, en esta gestión, y es realmente importante los logros, pero como recién decía, no hubiese sido posible sin el acompañamiento de un gobierno provincial, sin ministros presentes, como aquí está Carlos Valeri, sin ministros como también Arabela Carreras como ministra de Turismo, porque el turismo para nosotros es la actividad principal y es el dinamizador de la economía, y por sobre todas las cosas, sin el acompañamiento del actual senador Alberto Bretelneck, a quien queremos agradecer enormemente su compromiso y su trabajo, que hoy continúa Arabela Carreras.
Hoy me gustaría repasar algunos eventos de nuestra historia, y qué mejor que comenzar con aquel que según las crónicas le dieron su nombre. Cuenta la historia, en realidad lo cuenta el hijo de don Remigio Bosch, un vecino del Bolsón que era integrante del ejército argentino al mando del general Villegas, allá por la conquista del desierto para las provincias de Neuquén y Río Negro, que llegando desde Cholila y al llegar a la quebrada de Puyén, Villegas decide enviar el grueso de sus hombres hacia el lado del Maitén, y un pequeño grupo de 25 a 30 hombres los envía a cargo del sargento Peralta hacia el lado de Bariloche para buscar un paso a Bariloche. Al llegar a la altura del río Villegas, se encuentran, intentando pasar por el cañadón de los Repollos, se encuentra sin salida o embolsado, como se decía en la jerga militar de aquel entonces. Deciden volver al no encontrar ningún tipo de población, allá por el 1881, como decíamos, y regresar a la quebrada de Puyén. Al llegar a esa quebrada y mirando esta extensa lonja enmarcada, o este valle enmarcado entre montañas, dice: esto es un bolsón. Y a partir de ahí el bolsón lleva su nombre y es utilizado hasta la actualidad. Quisiera también dedicarle unas palabras a la llegada del lúpulo, y para esto, cómo no recordar a Otto Tipp y la República del Bolsón. Otto Tipp era un inmigrante alemán que estaba afincado en el sur de Chile, donde se entregaban tierras para la ganadería y la agricultura, y por cuestiones de limitaciones de espacio decide cruzar la cordillera de los Andes y afincarse en el Bolsón. A él le debemos la instalación o el cultivo, los primeros cultivos de lúpulo y cebada. Cuenta la historia que por las tardes, cuando la bebida espumante estaba lista, él subía una bandera blanca y ahí se acercaban todos los vecinos. Estamos hablando a finales del 1800, principios del 1900. Se levantaba una bandera que invitaba a todos los vecinos del Bolsón a disfrutar de su cerveza casera. En una de esas largas tardes que se hacían noches y volvían a transformarse en día, deciden formar o fundar la República del Bolsón. Entre ellos su presidente Otto Tipp y otros ministros que eran de la zona fueron designados, y los bolsonenses como los vecinos de esta nueva república que se fundaba. Esta noticia llega al poder central, y enterados de ello deciden enviar a la temible policía fronteriza. La policía fronteriza llega al Bolsón y empieza una violenta requisa, y empieza a buscar a todos los ministros y al presidente que acababa de autodenominarse con este intento independentista. Cuenta la leyenda también y la historia, a la cual nosotros somos muy cercanos, que por la zona del Follel se pudo esconder uno de los ministros, y gracias a una gallina en un galpón que iba en el día a día a poner un huevo, se pudo alimentar, y así, una vez que retrocedió el avance de la policía fronteriza, volver a su estado normal. Otro de los ministros, el conocido vasco Pascual Zabalza, que estaba en la zona de Ñorquinco, fue interpelado por el gran general que venía con la policía fronteriza, y había sido designado como ministro de Hacienda. Y al preguntarle por qué él era el ministro de Hacienda, él manifestó que era el que mejor sabía contar las ovejas de acá en Río Gallego. En definitiva, esta historia independentista terminó con Otto Tipp preso y nunca más se supo de él, pero en definitiva le debemos a Otto Tipp la llegada del lúpulo y la cebada. Y de este relato podemos extraer dos de nuestras características. La primera es que cuando queremos algo y nos proponemos una meta, no tenemos límite. Y la segunda es que con unas pintas de cerveza nos ponemos bravos los bolsonenses. Reconocer también y aprovechar la historia del lúpulo a las familias lupuleras, la familia Sinigoy, Serieldín, Zapereira, Budinec, Pastorino, que han hecho tanto para que este cultivo sea un sello distintivo de nuestra localidad. Somos los principales productores de lúpulo de Sudamérica. Esto nos coloca en un lugar de producción importante. Tenemos el 97% de la producción argentina, el 3% restante lo tiene Fernández Oro. Tenemos también algo que es motivo de orgullo para nosotros y que celebramos año a año, que es la Fiesta Nacional del Lúpulo, que coincide con la época de la cosecha, que tiene que ver con nuestra identidad, tiene que ver con nuestros orígenes. Así que es realmente importante mencionarlo y reconocer a aquellos lupuleros que le dieron origen. Y hablando de metas que se cumplen, qué mejor que la historia del camino de Mallín Ahogado. Este camino que cuando vemos el avance
nos llena de orgullo y que realmente tiene un sentido turístico, de conectividad, y nos acerca a estos pobladores tan queridos de la zona rural. Allá por el 1960 llegó una comisión de Vialidad Nacional. Esta historia me toca de cerca porque en aquel entonces director de Vialidad Nacional era mi tío abuelo Tomás Bolán. Llegaron con las máquinas y empezaron a trazar un circuito que iba desde el Cerro Bandera, pasando por el Guadal, la Pampa de Mallín Ahogado, para volver a retomar hacia la zona del Bolsón. También, y en cuanto a las leyendas, cuenta la historia, no una leyenda, es una historia que uno de los vecinos de la zona de Mallín Ahogado, Soria, en una alocución del entonces gobernador Álvarez Guerrero, manifestando que se iba a avanzar con la construcción de aquel asfalto allá por 1985, entre la multitud, este vecino reconocido en Mallín Ahogado gritó que si se asfaltaba, él lo iba a techar. Así que a don Soria, que vaya preparando las chapas, porque este gobierno ha cumplido y va a pasar a la historia con este asfalto, estos 14 kilómetros del circuito de Mallín Ahogado. Hoy, cuando decidimos asumirnos como ciudad, lo hacemos con el cuidado y el respeto de la historia de todos aquellos que nos antecedieron y que a lo largo del tiempo fueron forjando nuestra identidad. Muchas veces se hace una distinción que obviamente no comparto entre los nacidos y criados y los venidos y quedados. En definitiva, y si repasamos un poco la historia, somos todos fruto de los venidos y quedados. El Bolsón hace cientos de años era un territorio habitado por tehuelches. Se tiene registro como primera visita de españoles allá por el 1620, cuando cuando los españoles pasaron por esta zona en búsqueda de la mítica ciudad de los Césares. Ya para finales del 1800 llegan los primeros agricultores chilenos, que fueron los primeros pobladores que tuvimos. Entre ellos podemos destacar a Lucas Cárdenas, de quien hace muy pocos meses hemos inaugurado una plazoleta, la plazoleta del reloj, para que se ubiquen por ahí los vecinos del Bolsón, en honor a Lucas Cárdenas y Alcira Estrada, que fueron la síntesis de esos primeros agricultores chilenos que se afincaron en nuestro lugar. A principios del 1900 tenemos una corriente migratoria de los primeros libaneses que venían de la línea sur. Recordemos, o no recordemos, sepamos que la línea sur, Iñorquinco, era el gran centro, el gran epicentro de la Patagonia en aquellos momentos, no lo era el Valle del Bolsón, era por allí. Y también debemos agradecer mucho a quien empezó con la infraestructura del Bolsón, a Alberto Pagano, allá en el 1940, que también, más allá de las obras importantísimas, como la Plaza Pagano, como el Correo, como el hospital y como el registro civil, que fue la parte fundacional del Bolsón, trajo una gran corriente inmigratoria, dentro de los cuales encontramos los polacos, los croatas, los búlgaros, los alemanes, los españoles. Y siguiendo un poquito más con la historia, y como otra gran corriente que tuvimos inmigratoria, tenemos en los finales de los 60 y el principio de los 70 los amantes de la naturaleza, los que venían a convivir en contacto directo con la misma, que fueron los llamados hippies, que llegaron a nuestra región y se afincaron en esta zona. Y más allá, luego del asfalto, de la construcción del asfalto Bolsón-Bariloche, fuimos creciendo exponencialmente hasta llegar al día de hoy, que tenemos 50.000 habitantes, que somos cabecera de una comarca que compartimos con las localidades de Chubut, como Lago Puelo, El Hoyo, Epuyén, Cholila y el Maitén, que compartimos una misma visión y compartimos un centro comercial, que es nuestra localidad, lo que nos da un movimiento de 70.000 a 80.000 personas en nuestra localidad. Somos productos de los que se quedaron. En este relato y en esta historia que contaba, somos productos de ese crisol de culturas, diferentes etnias, diferentes religiones. Somos los hijos del esfuerzo y del trabajo, y el éxito fenomenal de esta temporada, después de lo ocurrido el verano pasado, es una muestra cabal de lo que somos capaces